Muy buenas tardes. Hoy nos juntamos una vez más desde Facultad Lalán para hablar con la licenciada Gabriela Artaza Toro. Hice un furcio ahí con el nombre acerca de el sexting, el ghosting y cómo se viven los lazos afectivos en esta era hiperdigitalizada. Vamos a esperar que se una Gabriela. Mientras tanto, cuéntenos desde dónde se están conectando y vamos a estar hablando de estos nuevos paradigmas de la relación y de la sexoafectividad. Bueno, ahí la veo a Gabriela que está. Gaby, te voy a mandar la invitación. Ya me avisaron desde el departamento de difusión que no podemos estar diciendo la palabra. Tenemos que utilizar otras. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, voy Bien. a bajar porque no se me ve la frente. A ver, voy a cambiar de dispositivo. A ¿Cómo ver, va? bien, muy bien. Estaba tirando los titulares. Me avisaron expresamente desde el departamento de difusión que no digamos la palabra sex, ya sabes cuál, para que no nos baneen el video. ¿Qué palabra podemos utilizar? ¿Sensualidad? Sí se puede usar y podemos usar erotismo, aunque no es igual, pero Ok, no te cancela el algoritmo. eh, exacto. Así que sí, se puede usar. De hecho, lo uso bastante seguido, aunque no aplique, justamente para evitar lo que te acaban de avisar, ¿sí? Esta cuestión Exacto. de... Del baneo, por eso queremos avisarles que vamos a estar utilizando esta palabra en lugar de la otra. Vamos a utilizar la palabra erotismo en vez de la otra que es C con X, cualidad, para poder difundir este video que es tan actual. Bueno, estaba dando los titulares de esto, ¿no? Del sexting al ghosting, el erotismo, la inteligencia artificial, el nuevo mapa del deseo y lo que yo, algo que me convoca muchísimo a hablar y creo que es algo de lo cual tenemos desde todos los enfoques, no solamente desde el psicoanálisis, son los nuevos paradigmas que son, que están estableciéndose, incrustándose cuando la tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros tenemos el poder de adaptarnos, ¿no? Y esta, la dificultad que genera en el lazo. Sí, y como profesionales, como psicoterapeutas, todo el tiempo hay que estar ayornándose en el mismo lenguaje que traen los pacientes, especialmente que me dedico a la terapia de parejas y a y a la sexología, eso se puede decir. Eh, digamos, todo el tiempo hay que ayornarse, hay que repensar situaciones que traen, y eso es un desafío permanente a la creatividad del profesional, ¿no? Estas cuestiones que, digamos, por ahí es necesario deconstruirse, hablar con otros profesionales, hacer supervisiones sobre los propios sesgos, porque si no, no podemos escuchar qué plantean, ¿no? Estas nuevas relaciones, a veces las dificultades que traen y sobre todo lo que yo llamo estas net infidelidades, ¿no? Cuando aparece el reclamo de un partener que encontró al otro teniendo o dándole like a alguien o teniendo conversaciones de corte erótico o que supone, y hasta hay situaciones vinculadas al autoerotismo que el partener intenta cancelar, ¿sí? Eh, Cancelar la práctica, cuando esas prácticas, digamos, no entrarían dentro de una infidelidad, sin embargo se Se, interpretan vi, a veces. se viven como una infidelidad. Yo lo veo muchísimo. Todo un lazo y toda una relación de parejas mientras están juntos, pero sobre todo también cuando tienen un problema, una pelea,
como no se hablan, pero todo pasa por mirarse las redes, interpretarse las redes, y esto que contaste, súper a la orden del día, ¿no? La interpretación que hay de si le puso un like a alguien, si está hablando con alguien, que yo lo veo aún que no sea del corte sensual o erótico la conversación, ya el solo hecho de likear un perfil o de mirar un perfil, ¿no? Se volvió algo extremadamente intenso y del orden de la traición, ¿no? Del orden de la traición. Sí, que entraría más en el orden de la manipulación, ¿no? Porque no tenés muchas opciones. ¿Por qué le diste like? ¿Y qué opción tenés? Si querés decirle al otro que está bien lo que subió, que, ¿entendés? ¿Por qué le diste like? Pero ahí entra dentro del orden de la manipulación, del control, de la posesión, de tomar al otro, a la pareja, al otro, la otra como objeto, ¿sí? Asfixiante y no como sujeto, no respetar su alteridad, ¿no? Eh, pero, digamos, nos convoca eh, infinidad de situaciones que de mínima, a ver, que lo primero que hay que hacer esto es desarmar un poco estas cuestiones, estas controversias que traen la pareja y ver, replanificar y armar un nuevo contrato quizás, un nuevo contrato que incluya qué prácticas sí, qué no, y que cada cosa que se decida tiene que ser consensuada, ¿no? Consensuada, acordada, que tiene que tener sensatez y a veces por ese miedo al vacío, el miedo a la terminación de una relación, la gente hace de todo para evitar eh, y a veces cede algunas prácticas, algunos comportamientos que después a la larga quizás trae repercusiones más negativas que si en el inicio hubiera dicho no, la verdad que esto no, como la inclusión a veces de otros personajes en la relación o de situaciones por fuera, ¿no? Es decir, salirse un poco del mandato y del contrato monogámico que tiene una alta tradición en la vida de los seres humanos, ¿no? Y ver otras opciones siempre que sean consensuadas, ¿no? No ceder por miedo a la pérdida, a perder al partener o miedo al vacío, o porque eso a la larga, como decía antes, a veces trae problemas peores, porque se exponen a ciertas situaciones sin pleno acuerdo que a veces generan situaciones de alta vulnerabilidad, ¿no? Sí, bueno, pero es muy difícil. Todos estamos muy sujetos, ¿no? Como dentro de nuestra estructura psíquica, al miedo a la pérdida, al miedo sobre todo a perder. Hay veces que es el objeto, pero creo que también tiene mucho que ver a perder el amor del otro, ¿no? Ese otro me amó y de golpe voy a perder su amor. Y en esa parte hay muchísimo miedo que puede inducir no solo a esto de aceptar cosas que tal vez no estaba tan de acuerdo, sino también a esto contrario que acabamos de manifestar, ¿no? Un hipercontrol como que puedo poseer y controlar completamente a ese otro, donde como decís vos, no es más un sujeto, es un objeto de mi control y de mi posesión, al punto de que no desee más, no tiene que desear nunca más nada. A veces yo a mis pacientes cuando vienen con situaciones así siempre les doy un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un coche que me es súper funcional y que adoro, yo qué sé, una Mini Cooper que me encanta, y ando en mi Mini Cooper y me lleva y me trae y la adoro y la limpio y la quiero y no quiero ninguna otra cosa, pero de golpe pasó una Ferrari y yo la miro y digo, qué buena que está la Ferrari, cómo me gustaría darme una vueltita en la Ferrari, ¿no? No significa que de golpe la Mini Cooper no me vaya más o que no la quiera más o que no la vaya, pero bueno, es como que hay solamente, hay como una privatización del deseo del otro también, ¿no? Quiero poseer, encarcelar y atar a mí misma ese deseo del otro hacia mi persona y que no desee nunca más nada más. Nada, en medio de eso hay un puente que son las net infidelidades. ¿Por qué? Es la pérdida de, como no hubo cuerpo, no hubo encuentro, entonces, bueno, fue un cachondeo, como se suele decir, ¿no? Es decir, fue un ida y vuelta, fue un coqueteo, pero no llega a ser nada consumado. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad, primero, de jugar quizás algunas fantasías
que por los acuerdos hechos con la pareja no se pueden jugar, pero a través de, digamos, las apps de citas o los intercambios o los chats. Bueno, pero me despersonalizo, no me responsabilizo y bueno, se me escapó y que no significó nada, porque no hubo cuerpo y no hubo encuentro real. Entonces, un histeriqueo, como dice María, claro, exactamente. Y ahí una validación busco inmediatamente, ¿no? Por eso también hay una dificultad que plantean en muchos jóvenes que vienen a la consulta, que el mundo actual es obvio el conocerse por las apps. Yo digo, es maravilloso, porque qué sé yo, en mi época, un fin de semana, mis dos amigas habían hecho planes, yo me quedaba boyando. Hoy día, si estuviera en esta época, estaría buscando. Che, quiero salir este fin de quién está, y aparecen miles de ofertas. Es fantástico, pero a la vez es permanentemente una cuestión también que le plantean los pacientes, de ese escroleo permanente. El tema es la validación, es el encuentro narcisista de cuántos likes me dieron, cuántas respuestas obtuve, cuánto prometí, y en ese prometer también hay algo que yo juego que quizás realmente no me voy a animar, pero sí lo puedo hacer a través de las apps. Y acá viene muy bien pensar en el libro 18 de Freud, ¿no? Que habla del principio del placer y la teoría no de las masas, más allá del principio del placer y la teoría de las masas. Así que a mí yo lo vinculo con este término porque primero que es ilimitado, más allá del principio del placer, ilimitadamente puedo conectar con Sin infinidad de límite. personas sin compromiso, ¿sí? Sin compromiso y Sí. sin ocuparme por ahí de lo que genero. Y también hay como un distanciamiento, al igual que psicología de las masas, en el sentido de que me animo a hacer cosas con este alter ego que yo armo, porque me llamo de otra forma quizás, o usé un avatar, y hay cosas que quizás yo me atrevo a hacer, pero que no me atrevería a hacerlas en Estamos, vivo y en directo. bueno, es un velo que nos protege, es una máscara que nos protege, ¿no? Para poder, me hace pensar en esta película que hizo Tom Cruise, ¿te acordás? Con Nicole Kidman, que los llevó al divorcio, donde se iban a encuentros, iban todos con máscaras y Sí, se sí, permitían sí, un montón de cosas por tener, sí, ay, los ojos bien cerrados, los ojos bien cerrados. sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer un parate que estaba esperando que entre más gente y voy a leer tu currículum para que la comunidad de la LAN sepa un poco quién sos. Te vamos a hacer hoy una presentación. Gabriela Artaza Toro es psicóloga, profesora universitaria en psicología y máster en sexología y salud sexual. Se ha especializado en clínica, educación sexual y políticas públicas con posgrados en sexología clínica, psicoanálisis, terapia de pareja y terapia de grupos. Cuenta con amplia formación en educación, chic chic, porque estoy diciendo mucho las palabras, integral, prevención de las palabras que ya me indicaron que no diga, las digo sin parar. Esi, que todos entendemos, sí, Esi nos está diciendo, sí, Sí. Prevención de adicciones y trabajo en equipos de orientación escolar, desarrollada en articulación con universidades nacionales y organismos estatales. Actualmente preside el capítulo de eso, eso, positiva y positivo, salud, positiva y salud mental de la Asociación Argentina de Salud Mental, donde promueve una perspectiva integral, ética y contemporánea de la de eso, sí, de de las eso, prácticas que no podemos decir el nombre, sí, de las prácticas que no podemos decir el nombre. Bueno, volvió a ser tabú, ¿no? No podemos hablar de eso. Las redes, a pesar de liberarnos, ahora me acabo de dar cuenta, a pesar de prometernos liberarnos de todos los diques que impuso, ¿no? El pasaje del complejo de Edipo no nos permite decir la palabra. bueno, hay cuánta represión hay en eso. Ahí hay alguien que dice, fíjate,
A Uso ver, de los catálogos de carne y ahora mi novio es virtual. Claro, ¿por qué? Porque es la validación permanente. Este novio virtual es genial porque está siempre disponible para cuando querés, te va a contestar cosas maravillosas y está bueno para, a veces uno necesita ese cariño al alma, pero también, digamos, habría que saber que es una cuestión que puede ser altamente adictiva y que de alguna forma hay personas, no digo que a vos te pase, la que está escribiendo, hay una señora, creo, mujer o chica, hay personas que tienen como una especie de facilidad para lo adictivo y que con este tipo de bots, lo que pasa es que se genera como un vínculo muy afectivo y hay que, digamos, habría que tener cierta ética, como dice mi colega Valeria Bachera, que tendría que haber una ética donde un cartelito nos avisara como varias veces a recordar que esto no es como real. hicieron con el cigarrillo, como hicieron con el cigarrillo, el gran fallo de los cigarrillos fue que ya no podían prometer más que identificarse fumando con éxito, o con felicidad o con encuentros románticos, sino que tenían que traer en el paquete de cigarrillos una leyenda con fotos que le mostraran a la gente lo que pasaba con las consecuencias de fumar, ¿no? Sí, como decís vos, tu frase, que es este Metasapiens o Artificial Sapiens, habría que poner un cartelito recordando. Está bueno que cada uno, si es adulto, especialmente acá dice no me pasa nada si me cuido, mucho de no depender está, pero seguramente es mayor de edad. Esto habría que mirarlo un poquito más o hablar. Con menores de edad, ¿no? Que crean que los vínculos son reales. Sabemos, por ejemplo, en la preadolescencia y la adolescencia, es una población bastante vulnerable como para engancharse, quizás sin tener las capacidades para discriminar qué es real y qué es virtual, ¿no? Y si hay estructuras que son un poco más endebles, lo podemos llamar de esa manera, sabemos que no todo el mundo está de acuerdo en denominar con estructuras a personas que están en desarrollo aún, como son los adolescentes y los preadolescentes. Yo no coincido, pero bueno, respeto quienes tienen esa posición. Entender que hay ciertas personalidades que van a ser más permeables. ¿Y qué personalidades es más complejo? Cuando no hay adultos significativos, adultos o adultas significativas que decodifiquen, que ayuden a decodificar, que es verdad y que es mentira. Lo mismo con los fenómenos de venta, ¿no? De venta de objetos, de situaciones, de... La propaganda. Bueno, te saltaste a un tema que íbamos a contar al final, pero ya que estamos, vamos a hablarlo acá. Estamos preparando con Gabriela y grandes referentes, no solo de la psicología, sino también de la filosofía, de la legalidad, ¿no? De la ley. No se dice la legalidad, ¿cómo se diría? De la justicia, de la justicia. Esa, tengo el cerebro, me googlea, como dicen mis hijos. Vamos a estar hablando, vamos a armar una mesa redonda para discutir sobre novedades así de último momento. Se está por liberar en ciertos chatbots, que no vamos a pasar los nombres, pero se van a liberar funcionalidades de acompañantes eróticos, aquellos que son mayores de edad. Y bueno, si bien dijiste acá recién vos, eh, bueno, a los menores, yo creo que también los mayores de edad van a necesitar muchísimo que se les recuerde y estaría bueno empezar a poder hablar acerca de esto y de las regulaciones. Eso que se falló con los cigarrillos, murió muchísima gente porque no se sabían los perjuicios que podía traer, las consecuencias. Fumar, las tabacaleras lo negaron hasta que fue tan burdo y tan terrible lo que pasó que tuvieron que fallar con eso. Pero no saltemos ahí, ya vamos a hablar el 13 de diciembre acerca de esto, estén atentos que vamos a estar hablando, volvamos a esto que tanto publicitamos, ¿no? De
de esta historia, del sexting, del ghosting, de este nuevo mapa, de los likes, de los match, de estos engaños virtuales, ¿no? ¿Cuáles son las interpretaciones de estos? ¿Cuáles son los espacios, ¿no? Sí, el tema del sexting es muy interesante el concepto de Sibila, me gusta mucho, y de ahí otra autora que ahora no me acuerdo, que es con W, bueno, ya me va a salir, que hablan del término multimidad y extimidad. ¿Por qué? Los adultos suelen quejarse, por ejemplo, de adolescentes, los padres y las madres, dice, bueno, estos pibes no tienen conciencia de lo que es público o es privado, ¿sí? Cuando aparece alguna situación donde publicaron alguna foto nude y eso tuvo algún tipo de repercusión, a veces en las escuelas, ¿no? Y en realidad, estos autores nos hablan de este tercer concepto, que es el concepto de multimidad. ¿Qué quiere decir? Que estas pibas y estos pibes, al igual que adultas, no publican cualquier cosa, sino la parte más amable de sí, la parte más vendible en términos, hablo de vendible no solo de venta de contenido, sino vendible en tanto modas, lo que se pone de moda. Si empezamos a buscar el estilo de sexting, todos tienen un mismo estilo. Yo me preguntaba hace poco, viendo muchos fotos de adolescentes, qué manía de sacarse fotos en el baño. Digo, qué lugar tan improductivo para No, sacarse una pero foto. no es Ah, aleatorio el baño, tiene mucho que ver el baño, ¿no? Tiene mucho que ver el baño. Y me hace pensar a esto de el deseo es deseo del otro. Lo que estamos vendiendo es a uno mismo para obtener el deseo del otro. Una vez un amigo que trabaja en Silicon Valley me decía al principio, me decía, cuando una aplicación es gratis, lo que se está vendiendo es el usuario, ¿no? Se está vendiendo claro, como, claro. como contenido. Y cuando hablabas de esto pensaba y utilizaste la palabra vender y no está mal porque uno se está ofreciendo para obtener el deseo del otro, ¿no? Como moneda de cambio a eso que uno está ofreciendo. Yo me doy esto, me presento con esta imagen muy de avatar, como dijiste vos, y creo que se va a pasar muy rápido a los avatar por esto, ¿no? Porque uno se presenta de una manera muy puntual, mismo nosotras, como hablábamos antes de este vivo. Nosotras nos maquillamos, nos pusimos una chaqueta, nos vestimos para este encuentro, Sí, ¿no? exacto, No exacto. estamos en este acto acá con otros que nos miran, estamos siendo miradas, estamos de cierta manera también hablando para que nuestro discurso tenga una repercusión, para que no hablamos aleatoriamente sin que nos importe eso, ¿no? Dice acá Nico, el baño puede representar lo íntimo, lo privado. Y bueno, y sin ir más lejos, hay siempre un espejo que ayuda a practicar lo que se quiere mostrar como objeto, completamente. Sí, sí, están haciendo, digamos, unos aportes súper Vamos interesantes a que leer un poco. tan rápido que Sí, tan rápido nos llevo a scrollear. también está Pero todo lo escatológico en el baño, ¿no? Todo esto, o sea, que es muy importante, o sea, todo lo también todo lo genital, ¿no? Bueno, a ver, sí, leemos pero un poco. sí, 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 es Pero, muy, muy interesante lo que están anotando, pero para cerrar un poco, entre el sexting y el ghosting, está muy pegado. ¿Por qué? Porque el sexting es mostrar la parte más amigable, más de moda, la que erotiza de acuerdo a las modas y los distintos lugares, ¿no? Y es sí, corto, porque es todo rápido, todo cambia, y el ghosting también en cuanto lo que me mostrás ya no me erotiza, ¿sí? Ya no me convoca, no me enciende, voy a buscar rápidamente otras formas y rápidamente dejaste de existir porque no te veo como un sujeto, ¿sí? No hay una conciencia de respeto emocional o equilibrio entre esta otra persona que es un sujeto que se conecta, sino que hay como una despersonalización donde yo no tengo ningún tipo de responsabilidad y si vos no mostrás lo que yo necesito, rápidamente te gosteo, te descarto, sería.
¿no? ¿Es esto objetivizar al otro, es tomarlo como objeto o es el otro con su brillo fálico? ¿Qué opinas? Y, y sí, son los brillos fálicos, exactamente, decirlo, digámoslo, la parte amigable que a mí me hace pensar y que a mí también, digamos, me conecta especularmente y también me valida. Yo te pido, vos me mostrás, me validás. Y entonces en ese acto, Corté la conversación sin querer, corté el vídeo sin querer, leyendo los comentarios, estaban poniendo tantos comentarios tan buenos que quería scrollear y buscar los comentarios y sin querer corté el video. Les pido disculpas, estaba queriendo leer sus comentarios, así que vuelvan a ponerlos, la voy a volver a invitar a Gabriela. Esperen que le mando un mensajito mientras lo vuelven a poner. Ahí que se sume nuevamente. Bueno, estaban muy interesantes los comentarios que estaban contando sobre esto del baño, de este lugar tan privado que ahora es el lugar para exponerse. Les pido disculpas. Ahí tocando para leer comentarios lo corté. Ahí se sumó, ahí está Gabriela, la voy a sumar. Espera, Gaby, ahí te sumo. Igual ya subí el primer. Estaban tan interesantes todos esos comments acerca de las fotos en el baño, el sexting. Perdón, scrolleando para leer, scrolleando para leer los comentarios, toqué mal y corté que siga el baile, dice. Estamos ahí a fondo, así que por favor vuelvan a poner sus comments, que los vamos a estar leyendo esta vez sin cortar. Y bueno, esto también me hace pensar, ¿no? La negación de la castración, y no solo de la castración, sino del desencuentro real que angustia del encuentro, ¿no? Sensual o erótico o romántico. El encuentro romántico no se trata de un encuentro ideal, sino se trata de un encuentro que se banca la falta del otro, ¿no? Que obviamente ese deseo nace de una falta estructural. No hay deseo donde no hay falta, pero bueno, hay como una imposibilidad de eso. Y también mientras contabas, no sé por qué, me hizo acordar mucho esto de lo pulsional de Freud, ¿no? De cómo es el deseo humano no tiene, lo erótico humano, que es la otra palabra que no podemos decir, no tiene un objeto fijo, ¿no? Se desplaza, vuelve, va hacia afuera, ¿no? Y siempre vuelve, es autoerótico, dice Freud, ¿no? Siempre vuelve hacia uno. Y esto me parece como el sumum de ese autoerotismo, donde hay mucho menos viaje hacia el otro objeto. Es todo en lo fantasmático y no hay acto, ¿no? No se puede pasar al encuentro real. sí, que también de alguna forma fuimos señalando algunas dificultades, pero también tiene un montón de beneficios, porque también hay, digamos, lo que antes desde la ciencia sexológica, ¿sí? Se, se planteó en siglos precedentes qué estaba bien y qué estaba mal, sancionando algún tipo de prácticas. Lo que se está viendo hoy día, que ha cambiado bastante, es que hay personas que lo más cercano a una relación de ese tipo va a poder ser, por suerte, a través de un alter ego, a través de un avatar, a través de un bot, de una doll, y a través de alguna app que implique ciertas cuestiones, que esté interactuando concretamente con un IA, y que la verdad que es una buena forma en el sentido de que no hay problema de lastimar al otro, de herir,
subvertir los valores del otro, porque, digamos, va a ser virtual, con el consentimiento del IA, ¿no? Del bot, y que son prácticas que tienen que ver con los derechos de las personas también. No, digamos, se suele a veces ver entre profesionales decir, bueno, a veces che, pero estará bien, porque no tiene encuentros reales con una persona, está bien o está mal, para esa persona creo que va a estar bien, porque quizás es el límite. Debo decir que alguna vez con algún paciente que viene con esa queja, y bueno, yo tengo dificultades para las reglas del enganche, para proponerle a una otra o un otro armar algún tipo de vínculo erótico, ¿sí? O afectivo. Y a veces uno comienza a trabajar con esta persona en adquirir habilidades eróticas y sociales, y realmente con algunos casos que he tenido me he dado cuenta que no evalué de inicio, que quizás había ahí una diversidad en su forma de ser, a veces se ve personas que están dentro de la neurodiversidad, que justamente el encuentro con el otro y el encuentro erótico es una dificultad muy importante, ¿no? Una dificultad si la pensamos desde el estilo que tendemos a creer que es lo justo, lo normal y lo que se debe hacer, ¿sí? Y digo entre comillas, porque la diversidad tiene que ver con contemplar las distintas formas de desear, las distintas formas de amar, siempre que no haya, aclaramos una y otra vez, que no haya, eh, digamos, una subversión en el respeto hacia el otro, ¿no? Siempre que haya consentimiento, acuerdo entre mayores de edad y que haya sensatez de las prácticas, ¿sí? Entonces, mientras se dé digamos, en esa área, estaría todo permitido y todo de acuerdo si las personas que comparten, o el IA en este caso, digamos, también dan su consentimiento, ¿no? Bueno, es un gran debate que seguramente vamos a estar abordando el 13 de diciembre. Los invitamos a estar atentos. Vamos a estar abordando todas estas modernidades que traen estos nuevos lazos que empezamos no solo a establecer a través del algoritmo, a través de la digitalización, sino ya en directo con la digitalización. Yo creo que algo que tuvo de revolucionario el psicoanálisis fue tomar, ya de por sí, para Freud, dice que todo lo que es, vamos a decir, la palabra erotismo, para no utilizar la palabra prohibida, bueno, es polimorfa, ¿no? Y es sin objeto. Entonces creo que el psicoanálisis siempre se posiciona en este lugar donde no pone etiquetas de esto está bien o esto está mal, sino que está dentro de todo lo que es la sensualidad, vamos a llamarlo así, para no volver a decir la palabra. Y creo que vamos a empezar a observar nuevos lazos, nuevos modos, creo que son, y cada vez que vuelvo a hablar del tema de la inteligencia artificial, me doy cuenta de lo mismo. Son viejas costumbres o viejos peligros o viejos fantasmas con nuevas caretas, con nuevas caras, ¿no? Porque antes podía estar un doll, una muñeca, lo que sería la muñeca inflable, la pornografía, ¿no? Acordate cuando fue el tema de la hotline, de llamarse por teléfono para hablar con una operadora situaciones eróticas. Fue Sí, un boom. sí, sí, ojo que dijiste una palabra también que no se puede decir, esa de POR, Ok, ¿sí? Que tengo una investigación en este momento estamos haciendo una investigación al respecto sobre ese tipo de consumo. Pero me gustaría retomar algo que dijiste antes, porque creo que una de las genialidades de Freud es señalar que eh, ese X cualidad, ¿sí? mm, Eh, digamos, le trae a las personas cierta dificultad en esa apropiación que está también sesgada por cuestiones de, no, digamos, situadas y también históricas, que va a depender de qué estereotipos y de qué formas. Sí, 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 es Nico, sí, esa, es sí, sí, esa. es esa, no se puede decir, y la de la otra tampoco. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, este fenómeno de estas personas adolescentes,
o preadolescentes con los altos consumos de alcohol y de sustancias ilegales, ¿no? Que tiene que ver que el encuentro con el otro es traumático, le genera mucha ansiedad. Sí, eso, también ve la gracia, sí, puso ahí las letras que corresponden. Es complejo, por lo tanto se acude a sustancias para bajar los niveles de ansiedad y Las para defensas, bajar las las defensas. defensas, Que exactamente, no y bajan las animarlo. defensas, basta yo siempre digo, uno se toma 2 vasos de alcohol y empieza a sentir como las defensas empiezan a ceder, ¿no? La rigidez, ya sea de la neurosis o de las inhibiciones, cede un montón con sustancias. Es por eso que hay mucha gente que solamente puede permitirse ciertas cosas bajo los efectos de sustancias, porque creo que también después da el permitido de decir, yo en realidad no quería o no era yo, estaba borracho, estaba esto, estaba el otro, ¿no? Son todas... Exacto, exacto, son justificaciones, pero lo interesante justamente es que no hay un conocimiento verdadero, por más que te enseñen ESI y por más que te digan de la mecánica que genera este tipo de sensualidad, ¿sí? De encuentro, eh, las primeras veces es toda una novedad. Te enseñaron la mecánica, pero es el momento. Por lo tanto, esta interacción a través de los chats, este sexting, ¿sí? Es muy interesante porque no deja de ser una especie de flirteo y de reglas del enganche que a mí me permite de a poquito empezar a saber qué es, cómo es y poder introducirme en el mundo que es, digamos, con toda la habilitación, la adolescencia, con el desarrollo de los caracteres, que no se puede decir la palabra, secundarios y primarios, hay un motor que empuja hacia y hay una cultura que les pide que no tengan un inicio a esa edad, sino que esperen un cachito más. En el medio de eso hay un entrecruzamiento que me parece que es muy interesante y poder a través de un avatar o de un alter ego empezar a incursionar y empezar a tener mayores certezas para poder lograr quizás un encuentro real, un poco más, con más certeza, con más asertividad. De hecho, hay mucha gente que está creando programas de ESI para que estos jóvenes puedan empezar a tener como esas primeras prácticas, ¿no? Que estaría muy bueno con con todos los cuidados y las prevenciones, y también trabajar muchísimo la asertividad, qué quiero y qué no quiero, para evitar situaciones de Los alta límites, vulnerabilidad. aprender a trabajar no tanto utilizándolo para el sin límites, sino para poder establecer límites. Pero sigue siendo más de esto, ¿no? De viejas situaciones, viejos límites o viejos monstruos o viejos peligros que están con estos nuevos actores que es ahora todo el tema de la inteligencia artificial y todo lo que es la digitalización. El otro día justo estaba escuchando a Lara Lisenberg hablando un poco de la imagen del cuerpo y de esta palabra que no podemos decir, y decía muy asertivamente, eh, hay algo de displacer y hay algo de dolor en todo lo que es lo que nos trae la sensualidad, vamos a decir, para no utilizar la palabra, ¿no? No siempre es todo placer y hay algo ahí que al individuo siempre lo trauma y siempre sabemos que los primeros encuentros suelen ser más traumáticos que placenteros, ¿no? Entonces es toda una situación. No quiero emitir una opinión al respecto. Creo que son cosas muy nuevas que van avanzando a un ritmo que nosotros nos lleva más tiempo adaptarnos. Y por eso también me parece tan importante crear espacios donde podamos estar hablando de esto, ¿no? Sin importar si es desde un enfoque del psicoanálisis o de la sistémica o de la cognitivo-conductual, creo que hay que poder desvestirse de esas etiquetas que nos llevan solamente a división y hoy todos los psicoterapeutas, todos los que estamos
digamos, en el apoyo y en el soporte del sufrimiento humano, cualquiera que sea, podamos estar hablando de estos nuevos actores y podamos estar formándonos, actualizándonos, y creo que la mejor manera de nutrirnos es quitarnos las etiquetas y poder hablar libremente sobre las opiniones. Casualmente vos y yo nos juntamos antes de este vivo a cambiar ideas y que pueden a veces no estar desde el mismo punto de vista. Y justo te preguntaba, te formaste como psicoanalista, ¿cuáles hoy en día los enfoques que estás utilizando para la terapia de parejas? Sí, lo que yo te decía que estuve viviendo en Italia bastante tiempo en el 2023 y me formé en España y me enamoré del enfoque, del enfoque integrativo. Porque eso que vos bien decís, a veces uno se pone camisetas de fútbol, ¿viste? Con las escuelas, con las escuelas teóricas que nos formamos. Y habiendo salido, obviamente, de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, salís enamorada de Freud y de Lacan. Mi primera experiencia fue formarme en posgrado, sobre todo lacaniano, y después yo sentía que me faltaban como herramientas, yo llamo de esa forma más operativo, a la hora de intervenir, y mucho más respecto de mi praxis hoy día muy particular en la terapia de parejas, que tiene que ver también con los vínculos y el erotismo y mi formación como, bueno, tengo que decirlo, sexóloga clínica, ¿sí? Que de hecho siempre Freud nos da conceptos muy interesantes, que fue el pionero que va a señalar estas prácticas como complejas y que van a tener un impacto muy importante en la subjetividad de las personas, pero es un hombre de la época victoriana, por lo tanto, hay un, hay un momento final, digamos que él piensa que todo fin de estos actos tiene que tener una terminación determinada, si entre varón y mujer, en una genitalidad determinada y que hoy día, digamos, esto está superado, pero él era de una época victoriana, no podemos pedirle más de todos los desarrollos. Y de Por hecho, favor, lo que pasa que yo siempre digo, por eso adquiere un carácter Freud de Dios, ¿no? Y por eso las diferentes escuelas se vuelven, dijiste recién que se pongan la camiseta. El problema yo creo que ni siquiera sería la camiseta, el problema es cuando se vuelven sectas, donde hay que claro, convertir a claro, los otros y o yo soy claro. el que poseo el bien y el otro no. Estamos en un discurso del amo, en un discurso religioso, yo poseo el bien, yo Sí. poseo todo el saber, tú no lo Bueno, posees, claro, ¿no? Y creo que a Freud hay gente que le pide, no sé, lo acusa de haber estado, Freud para el 1900 en el que estaba, era súper feminista para ese momento cultural, ¿ok? quiere una mujer, ¿no? Se atrevió de Claro, que quiere una darle, mujer. claro, Bueno, y en cuanto a la mujer habla de ciertas expresiones corporales infantiles o maduras que la mujer tiene que virar y las investigaciones fueron demostrando que el gran órgano de placer de la mujer es el clítoris. Entonces eran investigaciones que no estaban en esa época, son investigaciones actuales. Por lo tanto, si bien siempre, sí, es un maestro y es una referencia para volver una y otra vez porque es maravilloso y debo decir que tuve la posibilidad de visitar todos sus consultorios. ah, eh, bueno, pero también digamos, hay otros autores que me resultan interesantes, quizás no tan interesantes y no tan brillantes como el maestro, pero que van dando su aporte. actuales, el Claro, al momento, psicoanálisis o toda ciencia, todo psicoterapia tiene que estar adecuada a las ciencias de su época, ¿no? Y es por eso que es tan importante continuar siempre estudiando, siempre actualizándose, siempre leyendo, porque también, porque ahí está el punto, el psicoanálisis cuando es una ciencia se permite ir mutando y se permite ir cambiando la teoría y actualizándose. El problema es cuando es una religión.
Entonces, claro, como dice María, mira, fíjate lo que dice María, mucho gueto dice. Viste, tiene razón María, claro. justamente, sí. Pero a ¿Y veces qué es se la propia lee hoy? resistencia. ¿Cómo? ¿Qué deberíamos de estar leyendo hoy? ¿Cuáles serían los autores o las teorías que están corriendo en lo que es terapia de parejas y de, voy a decir, sensualidad para no decir la otra palabra? Claro, y bueno, ahí tenemos a Perel, tenemos a Sue Johnson, que si bien es de los años 70, yo estoy trabajando muchísimo con la teoría de Sue Johnson, que son las terapias enfocadas en las emociones. Eh, También yo desarrollo, digamos, después de haber estudiado muchos años, ¿no? Haber estudiado muchos años, porque tengo muchos años también por eso, pero bueno, eh, mi propia teoría respecto, digamos, de cómo abordar y cómo enfrentar las relaciones, bajo, digamos, las monogamias o no monogamias, pero que a ver, repensar, se suele pensar en fracaso, fracaso de la relación. Y yo le quito la palabra fracaso. Yo soy de pensar que hay relaciones que van a durar un tiempo evolutivo personal. Es Mm. decir, nosotros no somos lisos, yo siempre digo no somos lisos, sino que creemos y hemos adquirido ese paradigma antiguo de, digamos, religioso que se creó en el 1700 bajo la encíclica que la Iglesia Católica lleva el matrimonio a un carácter sagrado y entonces dice lo que yo llamo el epitafio, ¿no? Te puedo sacar un libro que voy a hablar de esto, pero bueno, el epitafio fundacional donde dice en la salud de la enfermedad, acomode lugar, ¿sí? Y que el hombre no separe lo que Dios unió. Por lo tanto, las personas la estiran, la estiran, la estiran y bueno, gracias a haber ido a colegio de monjas soy agnóstica, ¿sí? Y entonces, vida hay una sola es lo que yo pienso. Y Sos entonces el producto de digo, una escuela de monjas. claro, claro, vida hay una sola. Entonces vos toda la vida la pasás mal en esa relación, sin darte cuenta de que no hay un único modelo. Y lo que yo sostengo es que hay relaciones que van a durar en momentos evolutivos etarios nuestros y que no es un fracaso, sino que quizás en ese recorrido, en ese camino, pudimos compartir y tener compatibilidades. En el momento que nuestras diferencias son tan tajantes, es un buen momento como para, digamos, yo lo llamo eh, que haya una interrupción del vínculo y de la mejor manera y resignificar el momento de por qué elegimos ese proceso de la vida para estar juntas o juntos y que hacer un buen cierre, porque digamos los latinos estamos acostumbrados siempre a que si pensamos que el fin de una relación es un fracaso y hacemos el Pimpinela, ¿no? Esta cosa de me dejaste, y las terminaciones son un caos. Por eso es muy importante. Ayer justo atendí una pareja que ojalá me estén mirando, porque por ahí uno de los miembros de la pareja me sigue bastante en las redes, y quería poner una bomba atómica a partir de que decidan. Y yo les dije que no, que pensaran, porque aparte tienen gente que trajeron al mundo y que van a seguir estando de un lado del otro y que es importante pensar en el proyecto de vida, que van a estar de alguna forma relacionados a través de esta gente que trajeron, que esta gente no pidió venir al mundo, ¿no? Fue una decisión de estas personas. Entonces se tienen que hacer cargo y tienen que tratar de llevarse lo mejor posible. Y esto quizás lo aprendo de mi propia experiencia también, de alguna, algunas separaciones que tuve de relaciones que fueron también muy latinas, muy a revolearse los platos y a pasarla mal, Muy ¿no? ¿Para pulsionales, qué? muy pulsionales, sin filtro. Claro, sí, sí, pero ¿para qué? Es innecesario pasarla tan mal, ¿no? Bueno, pero requiere una madurez tal vez y un dominamiento pulsional extra y como justamente te estaba hablando antes, sociedades donde están muy domesticadas, ¿no? Contrarias a los latinos, como los nórdicos o los ingleses, que son así como los maestros de lo que es la diplomacia,
son las que padecen los problemas psiquiátricos más fuertes. Esa descarga pulsional que existe en el latino, ese pasaje, esa emocionalidad, le permite también preservar una parte de su psiquismo. Ahora, yo creo que después de un tiempo, y nosotros que estamos tan analizados, sobre todo en el Río de la Plata, deberíamos tender hacia una domesticación a través de la madurez de, de esas relaciones tan pulsionales y tan, bueno, hay mucho de goce ahí, ¿no? También tendríamos que empezar a poder identificar un poquito más dónde se juega la repetición y la compulsión y Claro, la, claro. Repetición de patrones. O sea, claro, los volviendo a patrones familiares son, lo claro, sistémico que vos hablás, ¿no? Ese goce está determinado por, yo no creo que la sistémica esté tan fuera, creo que toma muchas cosas muy interesantes que a veces abandonamos desde el psicoanálisis, lo filogenético, las 3 generaciones previas, ¿no? ¿Cómo amaron mis padres? ¿Cuáles fueron mis modelos? ¿Cuáles fueron los modelos de mis abuelos? ¿No? Dolto mismo decía que lo que calla una generación, la otra lo lleva en el cuerpo. Hay ahí una transmisión que es muy para traer al consultorio. Vos que me dijiste cuánta gente hay en un consultorio, ¿no? sí que es la pregunta que le hago inicial a mis estudiantes. ¿Cuántas personas hay en un consultorio de terapia de pareja? Pero siempre me dicen, pero dale, 3, ¿qué me estás preguntando? Digo, no, de mínima 7. De mínima 7 porque tiene que ver con los referentes parentales, con esos modelos, con las creencias, con los hábitos, con las prácticas, es decir, empieza con lo situacional, con lo que está de moda, con lo que hacen los mismos referentes de la misma edad. Es decir, creemos que en la clínica tenemos 2 personas y hay un sinfín de fantasmas dando vuelta por ahí y que hay que, digamos, llevar un trabajo de codificar a veces cuál es de alguna manera lo que está planteado, porque decir lo que, digamos, lo externo, lo que a veces las parejas plantean, no tiene nada que ver, digamos, con lo que está sucediendo, o quizás nos va a llevar un tiempo entender que con esas palabras se están queriendo decir otras cuestiones, ¿no? Es decir, ese trabajo de codificación permanente que hace el terapeuta de parejas, que es muy interesante, también es un desgaste importante que te genera, y las parejas actuales requieren de mucha creatividad, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, acá pregunta, ¿cómo se hace para revivir el fuego en una relación de muchos años? Mira, con ese concepto yo me repeleo, porque, perdóname, se llama Nefis, ¿sí? Perdóname, pero es un texto de programa de TV que veo muchos influencers que van. ¿Por qué hay que reavivar algo? Digo, quizás no es posible reavivar, ¿sí? Digo, lo que sí, entre las cosas que siempre recomiendo a las parejas que me consultan, es que la pareja a veces se ve arrasada por las obligaciones y no hay un tiempo definido para la pareja. Es el tiempo que resta. Entonces, con los tiempos que resta, no puedo hacer mucho, ¿sí? Y si pasé por un estrés enorme, ¿no? Como veo algunas parejas que lo llamo generación sándwich, no yo puse ese concepto, sino hay una autora que me gusta mucho porque están aprisionadas entre 2 generaciones. A veces tienen que ocupar de las generaciones de los padres, las propios que trajeron al mundo, y resolver, a veces son referentes laborales de equipos de trabajo y no les queda nada. Y el resto es para la pareja. Y cuando llegan a la cama, lo que te dicen, y quiero más dormirme que otra cosa, quiero tener un poco de relax de todo ese deber ser, digamos, y además a veces veo que se exponen a un estrés terrible en el sentido de querer darle a las hijas y a los hijos, que está muy bien de su parte, las mejores posibilidades o los mejores estímulos para que en su vida futura tengan una vida feliz. Pero yo veo estas parejas donde se hablan y es, che, tenés que llevar a Teo a rugby y comprarle las nuevas zapatillas a Eli. Y luego las charlas son Pero comprarte la leche volvemos, para los pañales para tu vieja. soy repetitiva, lo sé, pero es parte
hay una negación otra vez a la castración, a la falta, y hay un fantasma de que vamos a crear niños sin falta, y que crear Claro, niños sin falta, claro. ¿no? O sea, yo de niña sufrí tal cosa, voy a crear a mi hijo sin falta, y que eso va a generar un ser humano que va a ser eternamente feliz. Como que lo que nos hace infeliz es la falta, cuando la falta es estructurante y es constitutiva. Claro, volvemos a lo mismo de lo que pasa con todo este mundo net, que hay de todo, no te deja el espacio al deseo. A Por eso nada. el escroleo, ¿no? Permanente, hay otro, hay otro. Yo me enloquezco a veces a las madrugadas que me pongo a investigar y me doy cuenta que tengo abierta un montón de pantallas, porque empezás a ver investigaciones, empezás con un tema, esto se habrá investigado, quisiera saber, y abrís un montón de pantallas. Hay un momento que estás, a mí me pasa, yo me concentro en las madrugadas y que me siento súper acelerada de tanto escroleo, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, vamos a empezar a terminar esto, vamos a volver a hacer otros vivos con Gabriela. Tenemos planificado, estamos ahí armando la agenda de los próximos 2 meses. Como les dije, el 13 de diciembre vamos a estar debatiendo muchos conceptos, sobre todo estas nuevas funcionalidades de los chatbots eróticos que se vienen, estas nuevas formas de lazo, no solo a través de la digitalización, sino con la digitalización, ¿no? Donde hay una manera más directa. Vamos a estar hablando de esto. También creo que es muy importante que todo psicoterapeuta, más allá de que se convierta en un terapeuta de parejas, porque tratamos a mucha gente que está en pareja, y el lazo social y sensual afectivo, para no decir la palabra que está prohibida de decir, es muy importante, y creo que es muy válida la mirada de las terapias de pareja y de la otra palabra. Así que creo muy fuerte y lo aconsejo de que es necesario estudiar un poco, no hace falta completamente inundarse, pero empezar a ahondar. Con Gabriela tiene 3 clases dadas de introducción a terapia de pareja, que la hemos liberado cuando tuvimos el campus libre 24 horas. A la gente le gustó muchísimo tu clase, y espero que muy pronto también Gabriela nos esté armando un diplomado de terapias de parejas y sensualidad, vamos a decir, porque es una muy buena pata para sumar a nuestras formaciones y a nuestros conocimientos, este universo de qué se está haciendo hoy en día, que Gabriela nos va a estar trayendo a la vanguardia de lo que se trata en terapia de parejas. Así que bueno, estén atentos. Sé que Gabriela también está en otra diplomatura que va a estar saliendo sobre subjetividad e hiperdigitalización, que creo que va a estar ahí lista para enero. Así que vamos a ver mucho de Gabriela por venir. Bueno, qué buenos aportes que hicieron, ¿no? Me encantó Muy esto que buenos veo que, aportes. sí, sí, Al da punto que ganas de quedar. corté la filmación, corté la filmación. Pero bueno, sigan escribiendo estos aportes. Ahora nosotros vamos a cargar el video este vivo de hoy, que va a quedar dividido en 2 partes. Ustedes vayan escribiendo todas estas preguntas, todas estas cosas que surgen, que con Gabriela lo vamos a estar leyendo, porque así podemos preparar los próximos talleres, los próximos encuentros, basado en estas inquietudes que surgen del público. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por estar acá. no, gracias a vos, Lore, y a toda tu audiencia y toda la gente que nos está acompañando. Muchas gracias porque está bueno sentir que hay otras personas del otro lado cuando uno habla, ¿sí? Todavía este, es la forma online de este contacto humano, y este intercambio con profesionales siempre es súper, súper interesante, y siempre es un coaprendizaje, ¿no? Estos aportes que Completo. hicieron son geniales y uno aprende de otros todo el tiempo y de otras, ¿no? Exacto, es nutrirse, ¿no? Bidireccional, no estar transmitiendo un saber cerrado,
sino estar abriendo espacios que generen preguntas, que fue lo que surgió. La gente traía preguntas, traía cosas y a nosotras nos encantaba y creo que estos son los espacios, ¿no? Donde hablemos, discutamos y surgen nuevos pensamientos, nuevas ideas, porque la tecnología va a ir muy rápido y vamos a estar necesitando entender que no hay ningún conocimiento ni ningún saber cerrado y que vamos a estar más que nunca practicando una psicoterapia científica que esté todo el tiempo actualizándose. Bueno, nos vemos la próxima vez el 13 de diciembre, Gaby. Chau, chau. Síganos Nos vemos. y estén atentos para anotarse. Chau, chau.